Les contábamos en los títulos lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, una dura derrota para el gobierno que ahora va a tener que afrontar una comisión investigadora de la criptoestafa, entre otras cuestiones que se resolvieron ayer, pero para charlar un poco de esto y tratar de entenderlos estamos en comunicación con Juan Marino, él es diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Juan Marino? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. Bueno, contame un poco que, más allá de lo puntual, que ahora después nos metemos, ¿hay un cambio en la composición del Congreso? Bueno, va a depender de la actitud que continúe adoptando el resto de la oposición, porque Sí. nosotros desde Unión por la Patria tuvimos una actitud opositora desde el inicio del gobierno de Milei. Porque no fue fácil conseguir el número, ¿no? Bueno, exacto. Nosotros llegamos justos con el número de quórum y también justos con el número para lograr la votación a favor de los proyectos que votamos ayer. Fue muy importante. Era un trabajo que veníamos haciendo desde hace varios meses para poder lograr esto que se logró ayer, que es la votación de la comisión investigadora, las interpelaciones y los pedidos de informes, así que esperamos que continúe en ese sentido. De hecho, Sí. hay un compromiso público establecido ayer y votado ayer, de que este viernes mandamos los nombres y el 23 de abril ya conformamos la comisión investigadora y empezamos a trabajar. Sí. ¿Unión por la Patria ya tiene decidido los nombres? No, lo estamos charlando desde ayer mismo y lo vamos a mandar el viernes. Perfecto. Ayer sorprendió un poco el cambio de actitud de los diputados de Córdoba, de Schiaretti, los de Jalil, de Catamarca. ¿Qué pasó ahí? Que estuvieron ustedes un poco ahí en la discusión. No, mira, yo no estuve particularmente debatiendo con los diputados que responden a Yarlora. En el caso de los compañeros de Catamarca, salvo alguna situación puntual como el Rigi, por ejemplo, en general siempre votaron con el resto del bloque de Unión por la Patria, por lo cual en ese punto no me sorprende. También es cierto que el sector de Córdoba, por ejemplo, así como otros sectores, ven que no hay vía de diálogo que genere resultados con el gobierno nacional, entonces van tomando posiciones opositoras. Una de las cosas que votamos ayer también fue un pedido de informe sobre la situación de la obra pública, que afecta a todas las provincias, es parte del plan de Milei para fundir a las provincias, y en esa votación hubo un acuerdo que también los incluyó porque efectivamente la situación es crítica, y bueno, una de las promesas que les había hecho Milei en el Pacto de Mayo es que si ellos firmaban el Pacto de Mayo iban a tener algún tipo de respuesta en materia de obra pública, y eso no ocurrió, por lo cual, bueno, se van sacando conclusiones. El pedido de informes es eso, un pedido de informes, responderá por escrito en algún momento el gobierno nacional. Exacto. ¿O implica algo más? Es eso, el pedido de informes es un instrumento que tiene el Congreso para que forzar al Ejecutivo Nacional que responda por escrito frente a respuestas puntuales, a requerimientos puntuales de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿vos pensás que todo va a ser tema a tema, digamos? Depende de lo que se discuta, ¿se logrará el número o no? Sí, por ahora no hay un acuerdo global. Fíjate que eso se expresa también en el proceso electoral de 2025 en las legislativas. No hubo un acuerdo para lograr un gran frente opositor a nivel nacional para ganarle a Milei, y lo que prima es una situación de disgregación y crisis en la oposición, por lo cual tenemos que eso dejarlo en claro, y en función de eso nosotros venimos insistiendo sistemáticamente, al menos yo como militante del partido piquetero, bueno, el gobernador Kicillof en esa misma línea también, sobre la necesidad de un gran frente opositor a nivel nacional. El resto de la oposición no ha coincidido en ese llamado y eso lo vamos a ver expresado en esta legislativa. Bueno, el peronismo parece tampoco está entendiendo ese llamado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que coincido, no hubo un pronunciamiento del Partido Justicialista a favor del llamado del gobernador de la provincia por un frente opositor a nivel nacional, que lo planteó ya desde diciembre del año pasado. Y eso se expresa en la discusión que estamos teniendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Totalmente, coincido con vos. ¿Y cómo la ves esa discusión? ¿Se rompe el peronismo o no se rompe? No, yo creo que hay una situación que no hubo un frente opositor a nivel nacional para enfrentar a Milei. En función de eso, es absolutamente razonable tomar medidas tácticas como el adelantamiento de las elecciones provinciales para defender a la provincia, porque es una medida justa, correcta del gobernador, y frente a eso hay una decisión de construir un kirchnerismo anti-Kicillof en vez de construir un kirchnerismo anti-Milei. De hecho, supuestamente compañeras y compañeros planteaban la candidatura nacional de Cristina para el Congreso Nacional para enfrentar a Milei, y ahora terminan planteando ella misma, según han informado, una candidatura provincial para la legislatura provincial para enfrentar a Kicillof.
Entonces, sí. Perdón, no, una pregunta, Damián Verduga, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andamos? Ayer estábamos comentando recién que, bueno, Sebastián Galmarini, que el Frente Renovador había estado siempre bastante en contra de las PASO, y de hecho presentaron un proyecto para suspenderla, planteó que, bueno, en este nuevo escenario quizás la PASO de la provincia, que todavía no se suspendió y que podría ser el 13 de julio, podría ser una instancia para resolver esto sin llegar dividido a la elección general. ¿Vos cómo lo ves? No, nosotros ya planteamos que las PASO se tienen que suspender. Es un proyecto que mandó el gobernador a la legislatura. En mi posición en particular y nuestra posición como partido político en general siempre fue en contra de las PASO como instrumento de intervención en la vida política de los partidos y de los frentes electorales por parte del Estado. No nos parece que sea un instrumento adecuado y no es cierto que sea necesario que existan las PASO para ponerse de acuerdo. El tema es que no hay que ocultar con esas fórmulas el debate político que hay realmente y hay que fijar posición, porque también es fácil hablar de la unidad sin pronunciarse sobre el llamado específico a un frente opositor que hizo el gobernador Kicillof desde diciembre, y tener en cuenta que estuvimos durante todo 2024 participando de todas las movilizaciones populares, buscando articular a todos los gobernadores contra el gobierno nacional, yendo al Poder Judicial contra todas las medidas de Javier Milei que afectaron a la provincia de Buenos Aires y al país en general, es decir, articulando una serie de medidas en todos los planos para buscar unir a la oposición, mientras había otros que no formaban parte de esas iniciativas, que no tuvieron ningún tipo de protagonismo. A ver, Sergio Massa fue nuestro candidato a presidente en 2023, había logrado un muy buen resultado electoral, casi ganamos en primera vuelta, tenía una responsabilidad como líder opositor y no jugó ese rol durante todo 2024 y hasta el día de hoy, el 2025, se pasaron 4 meses y tampoco, por lo cual para lograr la unidad hay que militarla, hay que construirla. Nosotros lo venimos haciendo desde el minuto 1 del gobierno de Javier Milei y me parece que lo que hay que dejar en claro es que hay otras dirigentes y otros dirigentes que en vez de construir y pronunciarse ni siquiera a favor o sobre el planteo de un frente opositor a nivel nacional contra Milei, prefieren resolver la interna, quién dirige el peronismo, y lo hacen atacando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y eso hay que manifestarnos que estamos en contra, porque además el movimiento Derecho al Futuro, que el gobernador convocó y conformó y sobre el cual se puso al frente, sí, es la posibilidad de un principio de solución a la crisis de la oposición, y es construir un músculo político y militante para tener un proyecto presidencial alternativo al de Milei para 2027, y que ese proyecto presidencial esté a disposición de un gran frente que le pueda ganar a Milei en 2027. Yo creo que acá hay que sincerar si efectivamente estamos pensando en ganarle a Milei a nivel nacional en 2027 o no, si estamos pensando en otra cosa. Sí, y me parece que esa es la discusión que hay que dejar en claro. A ver si nos ayudas a pensar un poquito en esto, porque nosotros estamos viendo que de los dos lados se ponen excusas. Uno dice, no, hay que desdoblar porque es muy difícil, si no, todo el mismo día, que yo... Y desde la cámpora se dice, no, hay que ir todo el mismo día para así tiene más fuerza la lista de diputados nacionales y podemos meter más diputados nacionales para enfrentar a Milei. La verdad que suenan excusas los dos, porque mirá lo que le pasó a Jorge Macri en la ciudad. Armó toda una estrategia para que no se le nacionalice la elección, la adelantó todo y la elección se le nacionalizó. Son tácticas electorales que no definen la elección. Te pueden ayudar un poco más, un poco menos, pero no definen la elección. Lo que se está jugando es el liderazgo del peronismo. Eso es lo que se está jugando. ¿Y cómo se resuelve sin paso, digamos? ¿Con interna o con rosca? Bueno, es que lo que se está jugando no solo es el liderazgo del peronismo, es el liderazgo de la oposición a Milei. O sea, yo coincido con vos en que esto es un debate de táctica electoral. En ese terreno considero que la táctica electoral del gobernador Kicillof es la más adecuada para defender a la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, tampoco da a romper el peronismo por una táctica electoral. No, pero la ruptura la provocan quienes atacan sistemáticamente al gobernador de la provincia. La ruptura del kirchnerismo, del peronismo, proviene de quienes, en vez de pronunciarse a favor de un frente opositor contra Milei, se pronuncian contra el gobernador de la provincia y militan contra el gobernador de la provincia. Pero bueno, pero siguiendo el razonamiento de la provincia para defender la provincia de Buenos Aires. Pero ahora, Cristina y Máximo quieren romper el peronismo, no creo que tampoco le convenga a ellos. No es un problema de voluntad de lo que quieren, es un problema de lo que se deriva de su planteo político. La compañera Cristina en su mensaje de fin de año pasado
planteaba algo así como que la sociedad había sido ganada por un planteo individualista, es decir, que hay una concepción que insinúa la posibilidad de que Milei estaría ganando la batalla cultural. Bueno, si uno razona eso, puede razonar que no se le puede ganar a Milei y que es un buen momento para hacer internismo y para tener la conducción del, lo que vos decías, del peronismo. Por eso también la presidencia del PJ a nivel nacional. Sí. Lo cual desde el punto de vista de construir una tropa propia bajo el liderazgo de Cristina es que tenga sus propias posiciones conquistadas, es razonable en función de ese planteo. Ahora, los que pensamos que no es cierto que Milei ganó la batalla cultural, como dice el gobernador Kicillof, cuando hacemos la recorrida la gente pide más escuelas y más obra pública, está en contra de la intervención del Estado en esos terrenos para defender los derechos populares. Entonces, no hay una batalla cultural ganada por Milei, por lo tanto, se le puede ganar a Milei, se puede construir una mayoría contra Milei y en función de eso nos tenemos que ordenar para construir un gran frente opositor. Bueno, si la ruptura del peronismo es necesaria para que haya un frente opositor que le pueda ganar a Milei, y bueno, es una necesidad que hay que abordar. Seguramente, no me parece que sea problemático. Seguramente vos también lo escuchaste, pero lo que dicen desde la cámpora es, bueno, pues eso lo discutimos en el 2027, no ahora. Ahora tenemos que sumar diputados para hacerle frente en el Congreso. O sea, pasa esta paradoja. Desde los sectores de Kicillof dicen, nosotros no discutimos el liderazgo de Cristina. Y desde la cámpora te dicen, nosotros no discutimos que Axel va a ser el candidato. Lo que pasa es que esa discusión es para el 2027, no para el 2025. Entonces todo parece muy ridículo. La verdad, si uno lo mira, yo entiendo las dinámicas políticas, pero si uno lo mira, el que lo mira desde afuera como observador, dice, es ridículo toda esta pelea. Bueno, pero hay que sincerar que hay compañeras y compañeros que no quieren que Kicillof ejerza un liderazgo del movimiento opositor, por lo menos del peronismo, sí, de cara a 2027. Y está bien, que lo planteen de esa forma y lo discutimos en ese terreno. No, pero ellos dicen que Axel va a ser el candidato, ¿eh? No te dicen que Axel no va a ser el candidato. No, algunos. Y desde el otro lado te pueden decir, bueno, ustedes no quieren que Cristina sea la líder del peronismo. No, es que no es ella es la presidenta del PJ a nivel nacional. Eso no necesariamente significa que lidere o no el peronismo. Los liderazgos se conquistan con la lucha política, con la militancia, en contacto con el pueblo, con el movimiento popular que se enfrenta a Milei. Para nosotros lo más importante es construir una representación del movimiento popular que se viene movilizando en masa contra Milei, de los que vamos a marchar hoy en apoyo a los jubilados y por el salario, y en el paro nacional de mañana, el tercer paro nacional, las marchas universitarias. Todo el proceso de movilización popular tiene que tener una representación y nosotros venimos participando. Yo soy diputado nacional, vengo participando sistemáticamente como partido piquetero, lo venimos haciendo. El gobernador Kicillof y quienes conformamos el Movimiento de Derecho al Futuro también buscamos construir esa representación de ese movimiento popular. Me parece que hay que discutirlo en esos términos, no hay que estar pensando, porque también pensar todo de forma autorreferencial y centrada en la propia Cristina y no pensarlo desde el punto de vista del movimiento de masas que enfrentan las calles al gobierno de ultraderecha de Javier Milei, bueno, esa es la óptica que hay que adoptar. Entonces, ¿cómo hacemos para representar ese movimiento popular? Tenemos un planteo para ofrecerle una estrategia, un programa, una táctica para ganarle a Javier Milei, y eso es lo que nosotros buscamos proponerle a la gente que lucha contra Milei en la calle. Y en eso que estamos pensando. Claro, está bien. Ahora uno hace una lectura de lo que vos estás diciendo y es, Cristina ya no es la líder que representa a los sectores del peronismo para poder enfrentar un gobierno como Javier Milei. No, Cristina lidera su sector, pero no puede ser la idea de que... No, porque hay un problema que es, algunos acusan a otros de decir, quieren jubilar a... ¿Qué hay? Nadie quiere jubilar a Cristina, ella va a seguir militando toda su vida, va a seguir dirigiendo a las compañías y a los compañeros que confían en ella, que depositan en ella la expectativa hacia el futuro, y eso está perfecto, no hay ningún problema con eso. No a vos, por ejemplo. Pero yo nunca fui kirchnerista. Yo tengo mi propio partido, soy del partido piquetero, soy de izquierda. Pero bueno, estás con Axel. Y sí, porque considero que él contribuye a la construcción de un frente opositor para ganar la Milei, que es nuestro planteo como partido desde que asumió Milei. Escribí un libro que se llama Tesis de Abril, que todos los que están escuchando lo pueden leer, en abril del año pasado, planteando la necesidad de un frente opositor para ganarle a Milei. Entonces, sí, no tengo ningún problema en hacerme cargo de esa posición. Y me parece que eso es la actitud correcta como debemos discutir las dirigentes y los dirigentes políticos. Y se lo he discutido así también a las compañeras y a los compañeros que responden directamente a Cristina, y les he mandado mi libro y les he propuesto que nos reunamos y que discutamos abiertamente. He tenido una charla hace poquito tiempo, la pueden buscar en YouTube, donde estuvo presente el responsable de formación política de la Cámpora, estuve yo y discutimos este problema de si tenemos que formar un frente para ganar la Milei.
primero hay que discutir un programa para tener una fuerza sólida y homogénea para un futuro gobierno, que es lo que planteó el responsable de la Cámpora. O sea que ahí se empezó a discutir de forma sincera y clara el contenido de este debate, y me pareció muy correcto, y me parece que nosotros lo tenemos que discutir de esa forma. Es lógico que... Y de hecho, una cosa más, te digo, vos decías lo de un diputado nacional más o menos. No es cierto que en las elecciones, si son concurrentes, garantizan tener un número mayor de diputadas y diputados nacionales que te permita cambiar la correlación de fuerzas actual que hay en el Congreso de la Nación. No es cierto. Así como tampoco es cierto que si Milei logra algunas diputadas y algunos diputados más en la próxima elección, vaya a tener quórum propio y mayoría propia. Tanto. Ahora, Juan, pero hay una cosa que sí me parece bastante cierta, es que si el peronismo va dividido, lo más probable es que gane Milei en la provincia. Claro, pero por eso había que hacer un frente opositor contra Milei. Por eso teníamos que estar todos concentrados en la lucha contra Milei y no estar atacando al gobernador de la provincia, no estar construyendo un kirchnerismo anti-Kicillof. O sea, si se construyese un kirchnerismo anti-Milei, estaríamos todos llevando adelante las tácticas necesarias para ganarle a Milei. Claro. Es así de sencillo. Bueno, está muy bien que el debate nos lleve hacia la interna del peronismo, pero te hago la última referida a lo que está pasando en el Congreso. ¿Cómo ves vos las próximas semanas, los próximos temas a discutir en el Congreso de la Nación, con este cambio de posición y con estas derrotas que está sufriendo? Hoy no pudo imponer ficha limpia en el Senado, ¿no? Todas estas derrotas que está sufriendo el oficialismo. No, me parece que nosotros tenemos la oportunidad de tomar la iniciativa. Logramos el emplazamiento a las comisiones para votar los proyectos de emergencia en discapacidad y los proyectos a favor de las jubiladas y los jubilados, como la prórroga de la moratoria y los medicamentos gratuitos, que es muy importante porque uno de los reclamos fundamentales de la marcha de hoy es ese, y le estamos dando lugar en el Congreso. O sea que hoy mismo va a ser la comisión de presupuesto conjunta con Provisión, podemos dictaminar los proyectos en plazo breve y después ir al recinto. Es decir, que podemos ir nuevamente una dinámica como la que habíamos logrado el año pasado, cuando fue el voto de las universidades o voto a favor de los jubilados, de lograr votar proyectos a favor de los reclamos populares, y después veremos si Milei vuelve a ejercer el veto contra estos derechos, y eso también que se discuta en las elecciones, porque eso significa que va a haber que poner en la campaña electoral en discusión la necesidad de votar en contra de Milei, porque Milei nuevamente va a dejar en claro su hostilidad contra el movimiento popular con estos vetos. Un gobierno que está fracasando, que está teniendo que recurrir al FMI porque no tiene dólares, entonces todo eso genera las condiciones para que la oposición, que hasta este momento viene colaborando con el gobierno, saque conclusiones y entienda que tiene que abandonar esa posición y que tenemos que oponernos realmente al gobierno nacional. Y ahora sí, la última, me imagino que te plegás al plan de lucha de la CGT de estos días. Sí, vamos a estar en la marcha a las 15 horas, nosotros como Partido Piquetero, en el marco de una columna del Movimiento Derecho al Futuro, en Lima y Avenida de Mayo. Quienes se quieran sumar a la columna del Movimiento del Futuro, Derecho al Futuro, están invitadas e invitados, y naturalmente respaldando el tercer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei, que también me parece que va en línea con este cambio de tónica de un sector de la oposición, porque la CGT hizo 2 paros nacionales muy rápidamente contra el gobierno de Milei, muy bien el año pasado. Después hubo un tiempo donde primó un intento de negociación, de diálogo. Esa negociación fracasó, el gobierno les intenta imponer pautas salariales de 1% mensual cuando la inflación ya está alrededor de casi en 3% mensual. Entonces, frente a eso saca conclusiones la CGT y dice, el intento de negociación no funcionó, es necesario oponernos y también instar a la oposición a construir una alternativa a Javier Milei. Así que me parece que el mensaje del paro es ese, y que tenemos que tomar nota y tratar de representar al movimiento obrero que lucha contra el gobierno de Javier Milei. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes. Abrazo grande.